Dios le bendiga, hermano. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por recibirme en su casa. Le vuelvo a decir nuevamente, muchísimas gracias, hermano. Qué desafío, ¿no? Cada vez que uno tiene que compartir una palabra es un gran desafío. Le doy gracias a Dios por este tiempo. Un privilegio conocer al pastor Marcelo. La verdad que es una bendición, hermano. Así, ¿qué le parece si nos ponemos de pie y oramos por esta palabra? ¿Sí? Usted acompáñenme en esta oración. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Te pedimos que tú bendigas esta palabra, Señor, que tú la impulses, Señor, hacia nuestros corazones, Señor. Derrama en esta hora el don de la fe, Señor, que es tan necesario por los tiempos que vivimos. Tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es que necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Señor, y nosotros buscamos tu rostro en esta tarde. Espíritu de Dios, buscamos más de ti, buscamos el rostro de Cristo. Señor, revélate en esta noche, infunde en nuestro espíritu, en nuestros corazones fe, la fe que viene de lo alto, la fe que viene del Espíritu, la fe que solamente puede impartir el Espíritu Santo en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Señor, gracias por este tiempo, gracias por todo lo que nos das, Señor. Te rogamos que bendigas tu palabra, que la unja, Señor, y que ella abra camino en medio de nuestros corazones. Señor, bendice a mis hermanos en esta noche, fortalece su vida, fortalece su corazón, Señor, renueva la fuerza, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor. Amén. Vamos al libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Allí pasa el apóstol Pablo el invierno en Malta. Él no sabía que iba a estar en Malta, pero Dios sí sabía. Dios había preparado el invierno allí. Que el Señor nos bendiga con esta palabra. ¿Amén? ¿Todos lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Capítulo 28, versículo 1 en adelante. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataban no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no le deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo al verlo, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Palabra del Señor, ¿sí? Puede sentarse, hermano.
Puede sentarse, que el Señor le bendiga. ¿Cómo llega Pablo a esta isla? ¿Sí? Hechos capítulo 27 relata un naufragio. Prácticamente estaban de camino a Italia, Pablo iba a ser juzgado en Roma y prácticamente pierden la vida a causa de las tormentas en el mar. Y este siervo de Dios, el apóstol Pablo, Dios lo pone como una luz allí en medio de todos los que estaban en el barco. Y cuenta la historia, Hechos 27, yo se lo voy a parafrasear, que habían estado muchos días sin comer y habían perdido la esperanza de vivir. Y el apóstol Pablo, en el versículo 21, capítulo 27, dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y al quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que compadezcas de César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegaban contigo. Estaba perdida la nave en el mar, habían perdido la esperanza de vivir, habían dejado de comer, y Pablo oraba a Dios, Pablo intercedía a Dios. Y no solamente que intercedía para salvar su vida, sino que intercedía para salvar la vida de todos los que estaban alrededor de él. Y dice que una noche el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Pablo, se te ha concedido lo que pediste. ¿Sí? Las oraciones de Pablo estaban direccionadas a todos aquellos que estaban allí. Seguramente Pablo le ha predicado el Evangelio. Nosotros sabemos, no lo dice específicamente este capítulo, pero nosotros sabemos que Pablo tenía una pasión por la predicación, una pasión por anunciar a Cristo. ¿Se acuerdan el hecho en Atenas? Dice que se enardecía el espíritu de Pablo al ver la ciudad que estaba volcada a la idolatría. Y la ciudad de Atenas era una ciudad donde había muchos dioses, a tal punto que los atenienses dijeron: falta que haya un Dios que nosotros no conocemos, entonces le vamos a hacer un altar. Y allí estaba el altar al Dios no conocido. También lo adoraban. Entonces Pablo, aprovechando la oportunidad, dice: acá está, el Dios que ellos no conocen es el que yo anuncio. Pero siempre veía una posibilidad de predicar el Evangelio, siempre estaba creando estrategias para llegar a aquellos que no habían escuchado el Evangelio de Jesucristo. Y en esta oportunidad, Pablo pidió por todos los que estaban arriba de esa nave, y eran 276 personas, ¿sí? Pero el ángel de Dios le dijo: va a haber pérdida de la nave, o sea, van a perder todo lo que poseen, pero sus vidas se van a salvar. Entonces Pablo le da ánimo y les alienta a comer y le da una palabra fresca de parte de Dios. Porque Pablo había estado en el secreto de Dios, ¿sí? Pablo había estado orando. Muchas veces nosotros no tenemos una palabra fresca de parte de Dios porque no estamos en el secreto, ¿sí? El Señor en el Antiguo Testamento habla de aquellos profetas que hablaban de su imaginación, hablaban visiones que Dios no le había mostrado. Y dice Dios: el problema de estos profetas es que no estuvieron en el secreto. Dios nos llama a cada uno de nosotros como creyente a estar en el secreto con Dios, a tener ese momento devocional con Dios, a tener ese momento donde solamente estamos nosotros orando con el Señor. Muchas veces salimos apurados al trabajo y decimos: no, pero yo oro en el auto. No está mal orar en el auto, pero necesitamos el momento
del secreto. El momento donde solamente Dios y nosotros estamos allí conectados, ¿sí? El Señor Jesús dijo que el Padre que ve en lo secreto, ¿sí? El Padre ve en lo secreto. Es el mismo que nos recompensa, ¿dónde? En público, ¿sí? Hay una demanda del Espíritu Santo y sobre todo aquellos que están sirviendo, que están en el ministerio, que están haciendo una actividad en la iglesia. Si bien la demanda es sobre todo, pero aún es mayor sobre aquellos que están sirviendo, de tener un momento de secreto. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tenga un momento de secreto, hermano, y venga la crisis sobre su familia, sobre su vida, usted va a tener una palabra de Dios para levantarse en contra de esa crisis. ¿Amén? Entonces Pablo había pasado la noche buscando a Dios y tenía una palabra de salvación para esa gente que no tenía esperanza, no tenía a Dios y no tenía esperanza. Y Pablo le dice, coman algo, porque nos vamos a salvar. Porque el Dios a quien yo pertenezco, al Dios a quien yo sirvo, ha enviado su ángel y me ha anunciado esta buena nueva. Luego la historia comenta que la nave se pierde en el mar, hay un naufragio, comienzan a nadar y aparecen en una isla. Esta isla se llamaba Malta. Malta significa refugio. Imagínese usted 276 personas llegando a esa isla, ¿sí? Cualquiera que viviera en esa isla podría pensar que lo están atacando. Son un montón de personas. Pero era el invierno, hacía frío, estaban mojados y llegaban a esa isla. Por voluntad de Dios, ¿sí? Llegaron a esa isla. Entonces dice que estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Otra versión de la Biblia dice, los naturales nos trataron con cortesía. ¿Sí? Eran personas de buen trato, eran personas que lo recibían con los brazos abiertos. Era una cultura tal vez perdida, o una pequeña sociedad tal vez perdida, pero Dios tenía un propósito con la isla de Malta. Dios quería que esa isla sea evangelizada y Dios usó un naufragio para bendecir a los habitantes de esa isla. Dice, nos trataron con cortesía porque enseguida encendieron un fuego y nos recibieron a todo a causa de la lluvia que caía y del frío. Imagínese el invierno, todo mojado, lloviendo, frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas, y parece que entre esas ramas había una víbora. Pablo recogiendo, el fuego se apagaba, recogió un par de ramas y la tiró en el fuego. Dice, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿Sí? Imagínense, tirando leña y una víbora se prende en la mano. ¿Sí? Me imagino el apóstol Pablo sacándosela de encima. Y dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, este hombre es un asesino. Este hombre está escapando de la ley. A quien escapando del mar, la justicia no le deja vivir. Usted sabe que los maltianos creían en una diosa que se llamaba justicia. No hace referencia a la justicia retributiva de Dios que castiga, ¿sí? Aquel que ha cometido o ha transgredido la ley. Sino que ellos creían en una diosa que se llamaba justicia. Entonces, la justicia lo dejó escapar del mar. Pero acá lo está liquidando porque es un asesino. Y dice, más adelante la Biblia dice, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Sí? Enseguida Pablo sacudió la víbora y cayó en el fuego. Y ellos estaban esperando que se hinchase y que cayese muerto. Parece que los maltianos habían visto que esa clase de víbora había picado a otras personas, habían mordido a otras personas, y esta persona había muerto.
Así que esperaban que Pablo muriera. Mas habiendo esperado mucho, dice, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron, este es un Dios. ¿Sí? De ser un homicida pasó a ser un Dios. ¿Sí? Muchas veces eso nos pasa a nosotros. Tenemos ciertas personas que son como dioses, los tenemos allá arriba, pero ante algún error pasan a ser las peores personas. Pero Pablo al revés, ¿sí? De ser un homicida pasó a ser un Dios. Dice, pero en aquellos lugares había un hombre llamado Publio, que era el gobernador de la isla, ¿sí? Que tenía, bueno, que primero lo hospedó, dice, nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. ¿Qué es la disentería? Enfermedad causada por la contaminación del agua. Una infección bacteriana, tiene como síntoma la diarrea acompañada de fiebre. ¿Sí? O sea, la estaba pasando muy mal. Y dice que después de haber orado, Pablo le impuso las manos y le sanó. Y esa sanidad produjo que todos los que estaban enfermos en esa isla venían a Pablo y ¿qué pasaba? Eran sanados, ¿sí? El Señor obraba en milagros, o sea, el don de sanidad fluyendo sobre la vida del apóstol Pablo. Y hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, ¿sí? Los cuales también nos honraron con mucha atención y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Y mientras preparaba la palabra, Dios me daba algunas lecciones que nosotros podemos sacar de este relato. Pablo no tuvo 3 días. 3 días estuvo en la casa de Publio, estuvieron 3 meses. No pudieron salir, estaban sin embarcación y tenían que pasar el invierno. El invierno era rudo en el mar y no podían salir, así que tuvieron 3 meses. Seguramente no se explaya el autor, Lucas, ¿sí? Estaba Lucas acompañándolo también, estaba allí, estaba viviendo esta experiencia. Pero seguramente en esos 3 meses Pablo aprovechó para sembrarle el evangelio de Jesucristo. ¿Amén? No lo sabemos, acá es todo, podemos suponer, pero por lo que dice el relato, parece que, no sé si todos, pero la mayoría han sido alcanzados por el evangelio del Señor. ¿Amén? Entonces algunas lecciones que el Señor me hablaba para compartir en esta noche es que Dios nos salva de la tormenta aún cuando ésta está en su estado más puro, en su fase más agresiva. Hay momentos en nuestra vida que es momento de tormentas fuertes, de crisis que parece que son insuperables. Pero este texto nos demuestra que Dios tiene poder para librarnos de la tormenta. Amén. Muchas veces Dios permite que la tormenta esté, pero nos rescata, nos protege en medio de la tormenta. Alguien dijo, Dios no libró a Daniel del foso de los leones, lo libró en el foso de los leones. Entonces muchas veces en nuestra vida están pasando crisis, estamos pasando alguna tormenta, pero Dios nos puede guardar en medio de la tormenta. La pregunta que el Señor te hace en esta noche, ¿cuál es tu tormenta? En la tormenta, y acá viene el ejemplo de Pablo, en la tormenta no hay que abandonar la comunión. Yo sé que cuando hay tormenta en nuestras vidas, viene el desánimo. El desánimo trae la pérdida de fe. Las fuerzas no son las mismas. Pero en la tormenta debemos estar firmes en la comunión con Dios. Imagínense, el hermano Miguel me llevó a conocer los buques de guerra. Y me explicaba que una cosa es un buque estar
en la costa, estar quieto, pero otra cosa es estar en el medio del mar. Imagínese lo que debe ser, cómo se debe mover un barco en el medio del mar, cómo ha sido la tormenta. Y en esa circunstancia tan adversa, Pablo buscaba a Dios. Hermano, lo que el Señor te dice en esta noche, que en la tormenta busques a Dios, porque Dios te va a sacar de la tormenta, te va a proteger en ella mientras dure, pero te va a sacar en victoria. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Dios tiene el poder para librarnos de la tormenta. No importa qué poderosa sea la tormenta, Dios es el Dios de las tormentas. Amén, aleluya. La segunda lección es que nuestras vidas están en las manos de Dios, sea para continuar o para terminar en el tiempo de Dios. ¿Sí? Nuestras vidas, la vida de sus hijos, están en las manos de Dios, no están en las manos del diablo. Hoy hay una guerra espiritual que empodera al diablo, pero la guerra espiritual está centrada en Cristo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Pero primero dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay una guerra espiritual hoy en día que motiva para que las personas conozcan al diablo, pero no hay ningún versículo en la Biblia que estimule que una persona conozca al diablo. Todos los versículos que hay en las Escrituras estimulan al creyente que conozca a Dios. Amén. Somos llamados para conocer a Dios, ¿sí? Más poderoso es el que está en nosotros que el que está habitando en el mundo. Amén. Entonces nuestras vidas están en las manos de Dios. Un día vamos a terminar la carrera. Un día Dios nos va a llamar a su presencia, pero tenemos que tener la confianza de que nuestras vidas están en las manos de Dios. Aún para continuar o aún para terminar. Esa es la confianza de todo creyente, que estamos en las manos del Señor. ¿Cuántos creen esto? Aleluya. Dios sabe lo que tenemos por delante, ¿sí? Si es para continuar es porque hay tareas que no han concluido, que hay que llevar a cabo. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos creen que hay tarea por delante? ¿Amén? Yo le dejo una palabra en esta noche, Primera de Reyes 19:7. Dice así la palabra del Señor: levántate y come porque largo camino te resta. Levántate y come porque largo camino te resta. Levántate y come porque largo camino te resta. Aleluya. Entonces nuestras vidas están en las manos de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque esto llegó a ser una preocupación en mi vida y en el contexto de la iglesia, porque el año pasado en nuestra misión muchos pastores se fueron con el Señor. Entonces corría una corriente teológica que decía que en la iglesia había un espíritu de muerte. Cuando yo busqué por las Escrituras, el espíritu de muerte no existe. Los ministros están en las manos de Dios. Un día nos vamos a tener que ir. Esos pastores fueron llamados anticipadamente, o sea, anticipándose a nuestra vida, no en el plan de Dios, fueron llamados en el momento justo. Pero el Señor los llevó a su presencia, su tarea había terminado. Isaías 57:1 dice que el justo muere y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Sí? Y esto surge de una guerra espiritual que no está fundada en las Sagradas Escrituras. Porque si nosotros vamos a las Escrituras declaran que los hijos de Dios están en la mano del Señor. El que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Estamos en las manos del Omnipotente. No importa lo que diga el diablo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces estamos en las manos de Dios. La primera lección es que Dios nos llama y nos saca, nos proteja de la tormenta y nos saca en victoria. La segunda es que nuestras vidas están en las manos de Dios.
la tercera lección que emana de este texto, pero también de todas las escrituras en general. Después de cada tormenta, Dios prepara un tiempo de refrigerio y de honra para sus hijos. Amén. La tormenta no es para siempre. ¿Usted ha visto alguna vez una tormenta que duró para siempre? No. Las tormentas son circunstanciales. Pero después de cada tormenta, Dios prepara un tiempo de refrigerio. Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En el plan de Dios hay tiempos que son de refrigerio para nuestras vidas. La tormenta nos aturde. Parece que no vamos a pasar más allá. Parece que ahí termina todo. Pero Dios te dice en esta noche que para tu vida hay tiempos de refrigerio. Amén, hermanos. Está dentro del propósito de Dios. Es para que nosotros nos gocemos y disfrutemos sus bendiciones. No es todo sufrimiento en el camino de Dios. Hay tiempos de calidad, aún con aquellos seres queridos que nosotros tal vez no vemos por la distancia o por un montón de circunstancias. Dios, a aquellos que le sirven, Dios le prepara tiempos de calidad, tiempos de refrigerio. Amén. Cuando Israel pasó por el desierto, la generación que quedó postrada en el desierto no entendía que el desierto era circunstancial, era temporal. Ellos acamparon en el desierto. ¿Sí? Y Dios se desentendió de esa generación. Y quedaron allí en el desierto. Y la otra generación, la que venía, una generación de fe, entendió que Dios tenía tiempos de refrigerio. Que Dios tenía una tierra, que había una conquista por delante. Que Dios quería bendecirles. Hermanos, si Dios permite que nosotros pasemos por una tormenta, también nos dará un tiempo de descanso. ¿Cuántos creen esto? Amén. Gloria a Dios. Ese es el Dios que nosotros predicamos. El propósito de estos tiempos de refrigerio también es para que reconozcamos el favor de Dios y le demos gracias. Nuestra fe se renueva. Una vez que la tormenta pasa, nuestra fe se renueva, nuestra fe se edifica y podemos ministrar a otros, pero podemos ministrar ya con vidas ungidas por el Señor, porque han pasado por la tormenta. Y en medio de la tormenta se han mantenido firmes. Han puesto los ojos en el invisible, ¿sí? Como dice allí Hebreos 11. Tenía puesta la mirada en el invisible, ¿sí? Han puesto los ojos en Jesús en medio de la tormenta. Y ahora hemos salido, Dios nos ha fortalecido y ya ministramos con otra unción. Ministramos con otra madurez la palabra de Dios, porque hemos estado en la tormenta y hemos visto la mano de Dios. Entonces el tiempo de refrigerio es para que conozcamos el favor de Dios y para que le demos gracia, porque su mano nos ha rescatado, porque su mano nos ha honrado, porque su mano nos ha levantado. Amén, hermano. También el propósito de los tiempos de refrigerio es para que comprendamos que hay un propósito vigente en nuestra vida y en desarrollo. ¿Sí? Hay un propósito de Dios que se está desarrollando en tu corazón, en tu vida, en tu contexto, en tu familia. Tal vez no lo entendemos, tal vez no es lo que nosotros medimos, pero hay un propósito de Dios que se está desarrollando. Y eso es la vida de fe, de creer, ¿sí?, de que este propósito está avanzando en nuestras vidas. ¿Sí? Es un momento para que nosotros tomemos fuerza y para que sigamos con las manos en la obra, para que no desistamos, para que recuperemos nuestra fuerza. Entonces, usted fíjese el apóstol Pablo, en el medio de la tormenta. Parecía que en esa tormenta no ocurría un milagro. Yo no sé si Pablo habrá orado, habrá reprendido la tormenta. No lo sé, no lo dice el texto. Supongamos que haya reprendido la tormenta. No vio que la tormenta se fue, la tormenta permanecía. En el momento de la tormenta parece que los milagros no funcionan. Parece que no vemos la mano de Dios. Pero fíjese cuando Pablo sale de esa tormenta. Desconocidos lo reciben como si fuera su propia familia. Lo atienden.
Va a visitar a un enfermo, pone la mano sobre el enfermo y Dios lo sana. Y Dios empieza a obrar el milagro. Y Dios empieza a usarlo de una manera poderosa con estos hermanos. En ese momento, sí, yo por fe digo que muchos de ellos han llegado al camino del Señor, ¿sí? Entonces Dios empieza a traer y dice que estas personas le brindaron lo necesario. Y no estamos hablando de que le brindaron a Pablo solamente, sino a todos aquellos que acompañaban a Pablo. Sé que por este siervo de Dios la bendición fue derramado hacia otros. De la misma manera, hermano, por creer en Cristo, la bendición que nosotros recibimos de parte de Dios también es derramada sobre nuestra familia. Amén. Entonces, la primera lección es que Dios salva de la tormenta. La segunda, que nuestras vidas están en las manos de Dios. La tercera lección es que después de cada tormenta hay un tiempo de paz, un tiempo de bonanza, un tiempo de bendición de Dios. Su brazo no se ha cortado para bendecir. Recién la hermana, cuando oraba por las ofrendas, decía: no te preocupes por la situación del país. Podés no ver ningún noticiero mejor. El noticiero que nosotros tenemos está aquí. Y dice la verdad, no tiene tendencias ideológicas. Amén. Aquí está. Aquí está nuestra esperanza. También, hermano, un principio de este suceso de la historia es que lo que determina a un hombre o a una mujer no son las circunstancias, sino sus decisiones. ¿Sí? No son tus circunstancias las que te determinan o determinan tu futuro. Son tus decisiones. Pablo decidió en medio de la tormenta seguir creyendo en aquel que lo estaba enviando a Italia, que lo estaba enviando a Roma. En el medio de la tormenta decidió buscar a Dios. Es un conjunto de decisiones que luego lo colocan en un lugar de bendición. Pero fueron sus decisiones orientadas por el Señor, lo que lo llevaron a Pablo al momento de la bendición, al momento del refrigerio. Son tus decisiones, hermano. Sabemos todos que la mejor decisión es decidir por Cristo. Son tus decisiones las que te van a llevar al momento del refrigerio. Dios está deseoso, ¿sí?, de extender su brazo y sacarte de la tormenta. Pero muchas veces decidimos mal y hacemos que la tormenta sea un poquito más larga. Una persona no está determinada por su pasado. No está determinada por su pasado. No está determinada por la familia donde nació. No importa si nació pobre, si nació con limitaciones, con dificultades. Pero cuando viene a Cristo, su vida cambia totalmente. Su pasado queda enterrado. Y de allí empieza a tomar decisiones sabias. Que el Señor derrame el don de la sabiduría y puedas tomar decisiones sabias. Amén. Aquel que esté falta de sabiduría, ¿qué dice la Escritura? Pídasela a Dios, que Él la da abundantemente. Él se goza de proveer sabiduría a sus hijos. Obviamente que la primera decisión es decidir por Cristo. Hermano, esa decisión es superior a cualquiera. ¿Sí? Es la mejor decisión que puede hacer una persona, decidir por Cristo. Decidir ser honesto, decidir ser honrado, decidir persistir. No importa si hay tormenta, seguimos adelante. Puesto los ojos en Jesús. Decidir levantarse. Decidir levantarnos cuando nos caemos. ¿Sí? Decisiones. Las decisiones van a ser los que nos van a poner en el lugar de la bendición. O sea que no importa de dónde venimos, ¿sí? Seguramente que algunas cosas estamos conectados de alguna manera con el pasado, pero no determina
nuestro futuro. Amén. ¿Cuántos creen esto? Nuestro futuro está en las manos de Dios. ¿Sí? No importa la situación que hemos nacido. A mí me encanta un texto en 1 Samuel que dice: Dios levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso, para hacerle sentar con príncipe y heredar un sitio de honor. Amén. Dios te levanta, hermano. No importa la situación que estés, Dios te levanta. Amén. Entonces no estamos determinados por nuestro pasado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Otro principio en la vida de Pablo, que el eje de su vida era la misión de Dios. Todas las decisiones que tomaba, ¿sí?, estaban centrados en lo que Dios le había mandado hacer. Una vida centrada en su misión personal, en propósitos específicos. Alguien dijo muy acertadamente: Dios cambió nuestro destino. Nuestro destino era de perdición, pero Dios cambió nuestro destino de salvación, un destino eterno, un destino para vivir con Dios. Pero Dios también cambió nuestra temporalidad. Yo recuerdo que antes de venir el Señor tenía ciertos sueños, pero cuando Cristo vino a mi vida, los sueños cambiaron. Mis sueños fueron arrancados y fueron puestos los sueños de Dios. Entonces Dios también cambia nuestro momento en la tierra. Entonces nuestra vida debe estar centrada en la misión de Dios, en lo que Dios te mandó a hacer. ¿Vas a elegir una carrera, aquellos que son jóvenes? Tiene que estar en función de lo que Dios te mandó a hacer. ¿Vas a elegir un oficio? ¿Vas a elegir una mujer, un hombre, una familia? En función de lo que Dios te mandó a hacer. No puedes salirte de ese eje, hermano, porque es allí donde Dios te va a bendecir. Porque Dios quiere lo mejor para tu vida. Amén. Entonces, el primer principio es que lo que determina a un hombre o una mujer no es su pasado, son sus decisiones. El segundo principio es que en la vida de Pablo, su centro, su eje, era su misión, ¿sí? Él estaba bien definido, sabía a dónde iba, sabía lo que tenía que hacer. Su oficio era predicar el Evangelio. Ese era su oficio divino, su oficio ministerial. Y llegaba a la isla de Malta y sembraba la palabra del Señor. Y también vemos en este texto una verdad, podríamos decir, inamovible, que la predicación del Evangelio siempre está asociada a milagros. Siempre, hermano. Siempre puede ser distinta clase de milagros, pero siempre está asociada a los milagros. Si Dios te llamó para que le sirvas, en tu vida seguro van a ocurrir milagros. Si nunca has visto un milagro, prepara tu corazón porque lo vas a ver. Porque Dios es un Dios de milagros. Porque Dios se mueve en lo sobrenatural. Y Dios acomoda las cosas de maneras que nosotros no entendemos, no comprendemos. Dios hace que las circunstancias que son adversas tomen otro rumbo y vayan hacia nuestro favor. Entonces, la predicación del Evangelio va asociada al milagro. Si bien en la isla de Malta ocurrieron muchos milagros, como la predicación del Evangelio, la sanidad del padre de Publio y los otros que eran sanados, etcétera, pero yo quiero centrarme en un milagro que está basado en la soberanía de Dios, que es la providencia. La providencia de Dios es la supervisión, el cuidado y la intervención de Dios sobre la vida del hombre y de la mujer que le cree. ¿Sí? Y aquí hay un milagro de providencia, porque 276 personas tuvieron 3 meses. Y luego, estas personas, cuando zarparon, versículo 10 del capítulo 28, dice, los cuales también nos honraron. Tenía el concepto de honra esta cultura. Nos honraron con mucha atención. Y cuando zarpamos, ¿qué dice el texto? Nos cargaron de las cosas
necesarias. Fue una provisión abundante de Dios. Y mientras preparaba la palabra, nada que ver con esta abundancia, pero recuerdo que mi esposa habíamos hablado para que ella comience a cursar la licenciatura, que es el ISUM, que estuvo cursando el pastor también. Y me acuerdo que nosotros recién nos habíamos casado. Era un tiempo habíamos visto la mano de Dios en nuestro casamiento, pero era un tiempo de crisis en lo que es económico. Entonces nosotros tuvimos una charla y decidimos no hacerlo. Le digo, mira Silvi, no sería conveniente hacer por una cuestión, no vamos a llegar, listo. Sí, no habíamos decidido eso. Me toca ir a enseñar a Formosa. Voy por el Instituto Bíblico. Y un pastor que estaba en la clase me invitó a predicar a la iglesia de él. Un pastor que no era de nuestra misión, me invitó a predicar. Y yo le dije, bueno, pastor, me presenté en su iglesia y antes de subir a compartir la palabra estaba orando. En mi asiento estaba orando al Señor y el Señor habló en mi corazón que Silvia tenía que hacer ISUM. Pero ahí sentí la voz de Dios, que tiene que comenzar a estudiar la palabra. Cuando llego a Buenos Aires, le digo, vos sabés que estaba en Formosa y antes de predicar Dios me habló. Y mi señora siempre me dice, ¿qué te dijo? Que tenés que hacer ISUM, le digo. ¿Y cómo hacemos? Me dice. No tenemos un peso. Y yo le digo, tal vez no necesitemos plata, tal vez necesitemos más fe. Oremos, le digo. Y oramos. Y el Señor empezó a proveer de una manera, hermano. No sé de dónde sale la tía, el abuelo, no sé dónde salía la plata. Y usted sabe que nos faltaban 600 pesos, casi 700 pesos. Vamos a hacer una mudanza, ayudarle a hacer una mudanza al padre de Silvia. Y estábamos sacando allí las cosas y por ahí abro un cajón lleno de monedas. Y le llamo a Silvia, mira todas las monedas que hay acá, le digo, pregúntale dónde las ponemos. Pregúntale a tu papá dónde las ponemos. Entonces va mi señor y le pregunta a su papá. Dice, no, esas monedas las vengo juntando, no sé cuánto había estado ahí, 2 años, 3 años. Las vengo juntando hace como 3 años. No las quiero, agárrenselas a ustedes. Bueno, terminamos la mudanza, todo. Se va mi suegro y le digo, bueno, contemos las monedas. Usted sabe, hermano, había 700 pesos para la gloria de Dios. Y así, denle un aplauso al Señor. Dios es fiel. Póngase de pie, vamos a orar. Le voy a pedir a los músicos nos acompañen. Dios es fiel, hermano. 700 pesos para nosotros en aquella época era muchísimo. Hoy lo sigue siendo, ¿no? Para muchos. Pero era casi inalcanzable. Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios provee? Amén. Y que Dios no hace acepción de persona en la provisión. Y que nosotros muchas veces medimos, pensamos, ¿de dónde va a venir la provisión? Bueno, del lugar que estás pensando, de ahí no va a venir. No va a venir de ahí, hermano. Pero Dios te va a proveer, Dios te va a bendecir. Señor, derrámate, Espíritu Santo.